Para entender este vídeo debes de conocer lo siguiente: los golems del tipo corona exigen un precio por usar sus habilidades, que van desde sangre, a pérdidas de recuerdos, no poder despertar o comer. Así que el creador de estas corona buscaba la manera de no tener que pagar el precio. Novela 29, capítulo 4, El secreto de la corona de oro. Después de la batalla anterior y de su respectiva limpieza, se concluye, o mejor dicho se le echa la culpa del ataque al líder de Papillon, lo que era correcto. Después de todo ellos traficaban el polvo dorado por todo el continente, no encontraron al hombre buzo, pero fuera de eso todo estaba resuelto. Por lo que Toya, ya muy cansado, va a dormir, donde a la mañana siguiente se topa con unos niños muy gruñones. Comillas, eres un mezquino, Kon. Yo también quería ir, Step, yo no estaba allí solo para jugar, Step, o la hija de Su se estaba quejando con Kon. Kon no era inmune a su hermana pequeña, así que su única opción fue retroceder tímidamente. Nosotros también queríamos derrotarlos. Derribaremos a todos los malos. Y entonces Linne, hija de Lindsay, y Frey, hija de Hilde, acorralaron a Toya. Como era de esperar, ya como la mayor hija de Yae no siguió a sus hermanas, pero seguía claramente enfadada, con las manos en la cadera y el ceño fruncido. Muy bien, ya basta, amonestó Leen, dando una palmada. Esto fue algo muy improvisado. No teníamos ni idea de lo peligroso que era el enemigo, así que no se le puede culpar. Además, todas estaban profundamente dormidas. Al parecer Kon fue invitado porque estaba yendo al baño en ese momento. Las chicas seguían un poco enfadadas, pero aquella explicación pareció suficiente para aplacarlas un poco. Sin duda las hijas de Toya son raras, pero bueno. Por otro lado, Toya lleva la especie de dron de vigilancia que derribó. Este transmitía lo que veía, por lo que es seguro suponer que los devotos malvados saben lo del tesoro sagrado, que puede acabarlos, pero por otro lado los videos no eran transmitidos en tiempo real, habiendo un retraso, que puede indicar el desinterés por sus camaradas. Ya que por el retraso no les daría tiempo de apoyar a su compañero, la doctora cambió el tema para informarle a Toya que procederán a reforzar su mecha personalizado, y es que el mana de Toya ha cambiado y su mecha no soporta bien o por mucho tiempo su poder. Supongo que esa es la explicación que el autor da para Toya no suele luchar mucho con su mecha, aun a pesar de que le gustan los mechas. Ya saliendo de ver al equipo genio, Toya recibe una llamada de su suegro menos favorito, el padre de Sakura. Tenía deseos de ignorar la llamada pero contesta, comillas, hola gran duque, hola. Quiero preguntarle algo. Comillas, ¿y qué es eso? Si quieres que te ayude a esquivar a Sakura para que puedas jugar con Yoshino, estás por tu cuenta. No hace mucho, se descubrió algo extraño alrededor de nuestras cordilleras al oeste. Parecen ser ruinas de algún tipo. Enviamos un equipo de vigilancia a investigar, pero se encontraron con una puerta que no podían abrir por más que lo intentaban. Cuando yo mismo eché un vistazo, me di cuenta de que el escudo que había en ella me resultaba familiar. Te enviaré una imagen. ¿Ruinas? ¿Una puerta que no se abría? Eso sonaba a ruinas de la antigua civilización mágica. Si había una cresta, podría haber sido sellada con magia de sello. Justo cuando pensaba eso, mi teléfono emitió un pitido con el mensaje del señor. Cuando lo abrí, no me encontré con lo que esperaba. Esto es, comillas, una corona, así que tenía razón. Este es el mismo escudo grabado en el cuello de tu golem blanco, ¿verdad? Como dijo, ese escudo era el símbolo que Chrom Ranchese grabó en su serie de coronas de golems. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué había ruinas en Cenoas con el escudo de las coronas grabado en sus puertas? Para empezar, Chrom Ranchese no era del mundo inverso. Espera, no. Claro que no. Ranchese usó el poder de las coronas blanca y negra para ir del mundo inverso al mundo vertical. Albus nos había dicho que había estado investigando en un pequeño pueblo de algún lugar. Si no recordaba mal, era el Reino Unido de Pilla y Sula, un país que fue destruido tras el ataque del Prace, pero que existía donde ahora se encontraba Cenoas. Significaba eso que aquellas ruinas eran las del laboratorio que Chrom había utilizado después de llegar al mundo vertical.
Quizá fue allí donde se fabricaron la corona dorada y Silver. Por favor dígame dónde están esas ruinas. Toya se teletransporta, donde la corona blanca observaba el arca. No hay error. Este es el laboratorio de Chrom. Gould y Silver fueron creados aquí, confirmó Albus después de que le lleváramos a las ruinas de Senoas. Comillas, ¿es cierto? Silver preguntó con. No pude decírtelo, chaval, lo siento. Me tenían encerrado, ¿recuerdas? Nunca estaba despierto mucho tiempo, ya que me volvían a dormir poco después. Tendría que echar un vistazo dentro para estar seguro. Había dos grandes puertas metálicas, y junto a ellas una cresta de corona del tamaño de la palma de la mano. Comillas, ¿qué piensas, Gould? No tengo información de antes de conocer a mi maestro, así que no puedo responder a su pregunta. Cierto, olvidé que Step había reiniciado sus datos sin darse cuenta. Todos sus recuerdos del pasado habían sido completamente borrados. Comillas, parece que se abrirá. El que hacía esa pregunta era el segundo príncipe de Senoas, hermano de Sakura y por extensión mi cuñado, el príncipe Farese. Era el encargado del equipo de reconocimiento de las ruinas, y había llegado hasta aquí junto con un escuadrón de caballeros. Por mi parte, teníamos las coronas blanca, plateada y dorada, yo, Yumina, Kwon, Step, Suilen. Del equipo de desarrollo de Babilón, teníamos a la Doc Babilón, Doctora Eyuka, el profesor y Kwon. Es decir, Toya fue al estilo latino con toda la familia. La puerta requería que dos corona tocaran unos cristales. Afortunadamente Toya tenía con él al corona blanco y al dorado, comillas Goa. Se abrió. Lo que empezó como voces de excitación de la gente de Senoas se transformó en confusión. Más allá de las puertas no había más que un pequeño espacio circular vacío. Comillas, ¿este es el laboratorio? Pregunté confundido. Incorrecto, respondió Albus. Este es el ascensor. El laboratorio está bajo tierra. Oh, esto es solo la entrada, entonces. Luego de bajar por el ascensor, al otro lado de las puertas había otra habitación, un espacio bastante amplio con un montón de objetos dispersos al azar. Un escritorio, una silla, algunos aparatos desconocidos, una cápsula blanqueazul incandescente, un montón de cables. Desde luego, parecía un laboratorio, pero había polvo y arena amontonados por todas partes, lo que impedía distinguir nada. ¿En qué estado se encuentra este lugar?, se lamentó el profesor. Comillas, ¿esto es realmente el laboratorio de Chrom Ranchese? Bien, podría ser una ruina, dijo tras él la doctora Eyuka. Doc Babilón pellizcó algo del suelo entre sus dedos, pero se desmoronó enseguida. Ninguno de los objetos de aquí ha recibido magia de conservación, dijo. El edificio sí, así que no sé si hubo alguna razón por la que no pudo lanzar ninguna sobre estas cosas, o si la lanzó una vez y luego fue disipada por algo. La causa más probable fue que Black y yo perdimos el control y usamos nuestras habilidades con la corona. El tiempo retrocedió hasta antes de que se lanzara la magia de conservación, explicó Albus. Así que como rebobinaron el tiempo de este espacio hasta antes de que se lanzara la magia de preservación, esencialmente lo anularon. Y por eso hay una mezcla de objetos que aún están bien y otros que se han descompuesto por completo, musitó Kwon para sus adentros, dando una ligera patada con el pie, algo que parecía un libro que inmediatamente se convirtió en polvo. El alboroto de las coronas blanca y negra hace 5000 años debió de ser la tormenta de contradicciones que Doc Babilón había mencionado una vez. El resultado fue que las líneas temporales acabaron en un gran lío enmarañado. Aunque, gracias a eso, pudimos perseguir al Prace hasta la brecha dimensional, permitiendo que la barrera del mundo se reparara a sí misma y evitara su destrucción. Aún así, no es que absolutamente todo sea inútil. Como esto de aquí, Doc Babilón se interrumpió mientras cogía un libro delgado que todavía se las arreglaba para mantenerse unido y lo abrió. Inmediatamente frunció el ceño al darse cuenta de que estaba en un idioma desconocido. No importa, no puedo leerlo. ¿Qué idioma es este? Es un antiguo alfabeto del mundo inverso. Chrom era residente del mundo inverso, así que tendría sentido que se sintiera más cómodo escribiendo con sus letras que con las nuestras. Y además, serviría como una mejor manera de mantener su trabajo en secreto. Veamos aquí.
¿Es esta la antigua escritura de Ingeniería Palpa? Hay mucho que es indescifrable, pero creo que podría resolverlo con algo de tiempo. Toma, gafas de traducción. Saqué un par de gafas mejoradas con lectura de almacén, y se las pasé a la doctora Eyuka después de que ella lo intentara y fallara. Comillas Bow, esto es increíble. Puedo leerlo todo. Toya, yo también, y yo, hijo, comillas padre, yo también. Todo el equipo de desarrollo, incluido Kwon, me suplicaba que les diera sus propias gafas, así que les entregué algunas de las de repuesto que había guardado. ¿Por qué se pelean los cuatro por el mismo libro? Hay montones de otros libros por aquí. Comillas, quizá deberíamos empezar por separar los libros que siguen intactos de los que se han deteriorado, sugirió Farese. Me parece una buena idea. Asentí. Por suerte, era muy fácil distinguir cuáles se caían a pedazos y cuáles aguantarían, así que no era algo que llevara demasiado tiempo. Por ahora, empezaré con los libros. No, espera, supongo que son notas de investigación. Sin duda son notas que documentan los cimientos de los Goyens de la corona de Chrom. Tienen un valor increíble, comentó el doctor Eyuka. Pero parece que acababa de aprender a usar la magia en este punto. Parecía luchar con el control de la producción de maná, dijo Doc Babylon. Comillazo. Esta línea de éter se enrolla hasta el otro lado. ¿Pero para qué, profesora? Creo que podría ser para recoger maná del generador de aquí. Cualquier exceso se recicla aquí. Hey, ustedes cuatro, dejen de perder el tiempo y vengan a ayudarnos. Toya, parece que hay más habitaciones por allí, dijo Yumina. La habitación lucía similar, con cosas hechas polvo, pero también se veía algo rectangular que sobresalía, una placa transparente parecida al acrílico y un poco más grande que la palma de la mano de Toya. Es una película de éter. Si pasas mana por ella, mostrará los datos grabados. Cuando hice lo que Albus me explicó, apareció una imagen en la pizarra. Espera, ¿esto es? Lo que se mostró fueron 3 personas, un hombre, una mujer y un niño. Debe ser. Ese es Chrom, su esposa y su hija. Después de que Albus confirmara mi sospecha, volví a mirar la foto. La niña que estaba en el centro sonreía y cogía de la mano a sus padres. Me di cuenta de que había algo escrito, algo del mundo inverso. Eda y Ryuauri. Estos, deben ser los nombres de su esposa e hija. ¿Había mirado Chrom Ranchese exactamente esta foto para motivarse en su trabajo? Sin embargo, después de que las coronas blancas y negras se volvieran locas, debió de perder sus recuerdos. No los perdió todos a la vez, sino que poco a poco fue perdiendo más y más recuerdos de su familia. Era aterrador considerarlo. Sin embargo, si ese alboroto no hubiera ocurrido, su familia habría seguido asesinada por ese bastardo de Gila. La inversión del tiempo salvándoles la vida habría sido un final satisfactorio para él, estaba seguro. Padre, ¿puedo enseñarle algo?, preguntó Kwon, que había estado investigando otra sala. Era una gran sala con innumerables espadas esparcidas por el suelo. Todas estaban dañadas o destrozadas, como un cementerio de espadas. Pero lo que me sorprendió no fue eso, sino que las armas que teníamos delante eran exactamente iguales a la espada que empuñaba Kwon. Silver, es aquí donde te mantuvieron confinado, sí. No hay duda, chico. Aquí fue donde me crearon. Cada una de las espadas esparcidas desordenadamente por el suelo estaba astillada o hecha añicos, y aún había más escondidas en un rincón enterradas bajo un montón de arena en exactamente las mismas condiciones. Estas espadas son las mismas que tú, ¿verdad, Silver? Sí, señor. Supongo que en cierto modo son como mis hermanos. Sentí que un montón de recuerdos volvían a mí cuando vi este lugar. La corona de plata se hizo originalmente como equipo para otras coronas, ya ves. Chrom estaba investigando cómo usar las habilidades de la corona sin pagar el precio. Una de las soluciones que propuso fue que otro fuera el sustituto. Como si aceptaran el precio por su amo. Es decir, que todas las espadas son los que no pudieron soportarlo. El precio que había que pagar por usar una habilidad de corona difería según la unidad. Por ejemplo, la corona roja requería sangre, la verde hambre y la azul sueño. Si no usaba demasiado el poder del Goyen, no había gran problema, pero podría ser fatal si el uso era mucho.
provocando la muerte por pérdida de sangre, inanición, etc., respectivamente. Chrom había intentado extraer el poder de una habilidad de la corona sin dañar al maestro, haciendo que la corona de plata se lo llevara todo. Esto es bastante obvio, pero los golems no pueden sangrar, y seguro que tampoco pueden tener hambre. No tenemos nada parecido al deseo humano. Por lo tanto, naturalmente no podemos pagar el precio que se espera que paguemos, y eso significa que tampoco podemos ir por ahí activando esas habilidades de la corona. Pero, ¿y si creara un golem con esos deseos? Eso es lo que estaba pensando Chrom. Y por eso consideró intentar combinar una corona con un artificador. Doc Babylon, dijo, un artífice. Si tomamos como ejemplo a los slimes, se alimentaban de otros seres vivos para sobrevivir. Al menos tenían instintos de supervivencia y apetito. Eso era lo que Chrom había tratado de aprovechar, pero no es tan sencillo. Touya recoge una de las espadas, viendo que en lugar de haber sido destruida por una fuerza exterior, parecía haberse hecho añicos desde dentro. No pudo soportar la tensión e implosionó. Al parecer las espadas de plata no eran más que un artículo desechable, costoso, puesto que parecía que solo se podrían usarse una vez. Sin embargo, el costo monetario y de elaboración podría valer la pena si con ello se evitará pagar el costo de sangre y demás sacrificios que piden las coronas por sus habilidades únicas, aunque al parecer Silver o la espada parlante de Kwon fue lo más cercano al éxito que se llegó, pero no era suficiente, en parte porque como todo genio decidió trabajar en otro enfoque, que intentar continuar hasta el final, y claro está que el otro enfoque era el corona dorado. Kwon meditó para sí mismo. Gould, ¿recuerdas algo negativo? No conservo ningún recuerdo de este lugar. Sea como fuere, el corona dorado no podía recordar nada por su especie de formateo, que solo le dejó los recuerdos básicos, así que Touya guardó lo que quedaba de las espadas en su almacén, y siguió revisando las habitaciones junto a los demás. Kwon encontró una pieza dorada, y Touya pide a Gould ir con él. Le sujeté el papel contra el hombro. Encaja perfectamente. Asentí a las palabras de Kwon. Eran exactamente las mismas piezas. En otras palabras, era lo mismo que se usaba para la armadura del cuerpo principal de Gould. ¿Eran repuestos o eran piezas defectuosas? Comillas, era aquí donde se fabricaba el oro, o las coronas de oro en general desconocido. No conservo recuerdos de esto. En dicho cuarto se encontraban más cosas que indicaban que era la habitación del Golden Dorado, por llamarla de un modo, así que Touya guardó sus hallazgos en almacén para que sean verificados más tarde, hallazgos que compartirá con el padre de Sakura, ya que es lo que había prometido. El día había traído hallazgos curiosos, pero lamentablemente no podrían tomarse su tiempo. Touya siente un flujo de mana peculiar, a lo que la doctora concluye, se está juntando todo en un solo lugar. Mierda. Touya, nos vamos de aquí ahora. El lugar se va a autodestruir. ¿El lugar va a qué? Objetivo fijado. Confirmado. Puerta. La tierra bajo nuestros pies desapareció y nuestros cuerpos aterrizaron con un gran ruido sordo en el suelo. Inmediatamente nos vimos arrojados a la naturaleza salvaje del exterior mientras oíamos a lo lejos una enorme explosión que hizo vibrar todo nuestro cuerpo. ¿Están todos bien? No perdí tiempo en comprobar cómo estaban todos los que habían atravesado la puerta conmigo. Todos mis amigos estaban bien, y parecía que el equipo de Xenoas también estaba a salvo. Le pedí al príncipe Farese que me confirmara los números, y solo cuando me confirmó que todo el mundo estaba a salvo pude dejar escapar un suspiro de alivio. Eso estuvo tan cerca. ¿Qué clase de lunático era ese tipo? ¿Por qué está instalando dispositivos de autodestrucción dentro de su propio laboratorio? ¿No es natural?, preguntó la doctora Babylon. Aunque admito que yo también fui un poco lento. La doctora Eyuka, el profesor y Kwon asentían con la cabeza. Aparentemente los laboratorios de investigación y los mecanismos de autodestrucción van de la mano, lo que hizo pensar a Touya que, no me digas que tienes algo así instalado en Babylon. Por supuesto que sí. Oh, Gops, ¿no te lo dije? Los tengo instalados en los 9. Que eso duele. Le di con los nudillos a ambos lados de la cabeza mientras ella confesaba despreocupadamente tan descabellada idea. Honestamente Touya ya debía haber imaginado eso,
Después de todo, en los mechas la doctora quería poner su sistema de autodestrucción, pero bueno, tienen algo tan peligroso flotando en el espacio aéreo sobre mi país. En cuanto volvamos, será mejor que te deshagas de esos. Vamos, ¿y si Babilón acaba en manos de algún villano? Babilón no puede ser controlada solo por su amo actual y las hermanas. ¿No debería estar bien desarmarlas? Las instalaciones en sí, sí, pero no cualquier cosa dentro de ellas. Sería más que posible que alguien robara los Framegear, son nuestra panacea. Mi pregunta inmediata sería cómo demonios alguien se colaría allí en primer lugar, pero era cierto que la posibilidad no era nula. Sin embargo, seguro que había una opción mejor que hacerlos volar por los aires. Esto es solo la mentalidad de un científico, para ser honesto. Preferimos que nuestra investigación sea destruida que robada, y Chrom Ranchese claramente no fue la excepción. Es solo la forma de ser de un investigador. Regresaron al laboratorio, el que ha quedado completamente enterrado. ¿Cuál es el plan?, preguntó Toya. No sería imposible desenterrarlo de nuevo, pero llevaría una cantidad increíble de tiempo, energía y recursos. Conseguimos examinar todas las habitaciones, así que quizá tengamos que contentarnos con lo que tenemos, dijo el príncipe decepcionado. No podía descartar que hubiera una sala oculta que no hubiéramos encontrado, pero no tenía sentido malgastar recursos solo por eso. Además, se había aplicado magia de conservación a gran parte del laboratorio, pero era para protegerlo de la suciedad y la podredumbre, no de una explosión de tal magnitud. Esperemos que podamos aprender algo sobre la corona de oro con lo que encontramos. Podría ayudarnos a prepararnos contra la que tienen los malvados devotos, dijo Doc Babylon. Dadas todas las piezas que quedaban en el laboratorio, ¿podría ser que se hubieran creado múltiples coronas de oro? No me digas que vamos a acabar con una tercera corona de oro en nuestras manos. Lo que estoy cuestionando es si su corona de oro todavía tiene las memorias que habrían sido borradas de la que Step puso a través del proceso de inicialización. Se las arreglaron para tomar el arca mucho más fácil de lo que parece que deberían haber hecho en circunstancias normales. ¿Podría ser porque tenían información sobre el arca antes de seguir adelante con el plan? Creo que su oro podría tener acceso a las notas de investigación de Chrom Ranchese. Y eso significaba que había muchas posibilidades de que también conocieran este laboratorio de investigación. El hecho de que no se apoderaran de él como hicieron con el arca hacía pensar que consideraban que el laboratorio carecía de valor. ¿Lo dejaron solo porque pensaron que no lo necesitaban? Habíamos conseguido recuperar gran parte de lo que había dentro, pero esa línea de pensamiento no me infundía muchas esperanzas en cuanto a su utilidad. En cualquier caso, no era una pérdida de tiempo esforzarse por comprender lo que Chrom había estado pensando. De hecho, nuestro propio equipo Magitech estaba claramente fascinado. Supongo que no deberíamos esperar volver a verles asomar la cara durante un tiempo. Aún así, si el malvado devoto tiene acceso a las notas de investigación de Chrom, podría haberlas utilizado en su desarrollo de los Kiclops. La doctora Eyuka y el profesor habían sospechado que el maestro, uno de sus compañeros, estaba implicado en su desarrollo, pero si tenía acceso a una investigación tan fundamental, ¿quién sabía qué clase de locura podría construir con el tiempo suficiente? De repente el teléfono suena, siendo Sakura quien llama. Gran Duque, por favor regrese inmediatamente. Hay un agujero en el cielo. ¿Perdón? ¿Hay un agujero en el cielo? ¿Tiene la cabeza en su sitio? Espera, una distorsión en el espacio-tiempo. En Brunild, el centro del agujero no era más que un espacio completamente negro. Literalmente como un agujero negro, excepto que no succionaba cosas, sino que las escupía. ¿Así que eso es una distorsión en el espacio-tiempo?, preguntó Lince. Sí. Es un agujero conectado a un tiempo y un espacio diferentes. Normalmente, acababan provocando estampidas debido a los poderosos monstruos que acababan viajando hasta aquí desde el pasado, pero según Tsubaki, hubo al menos un caso de una distorsión que había hecho pasar agua que arrasó un pueblo. Debía de haber conectado con el océano o con un río del pasado. Aun dicho lo anterior, Toya sabía que lo normal era que se cerraran solos, solo habría que esperar que nada malo saliera de él. Cariño, ¿por qué no pones una prisión
alrededor de la distorsión. Así evitarías que se produjera algún daño si algo acabara atravesándola. Sugirió Leen. Oh, por supuesto. Comillas, justo cuando estaba a punto de poner una prisión, la grieta se distorsionó aún más, y, de repente, una oleada de monstruos muy familiares empezó a salir del agujero. Brillaban mientras reflejaban la luz del sol, dando vueltas alrededor de nuestras cabezas. Comillas, ¿qué? Eso no es comillas, es el Prace. No había forma de que pudiéramos confundir esos cuerpos cristalinos. En ese momento había varios Prace parecidas a tiburones nadando en el aire por encima de nosotros. Tenían forma de tiburón y eran por su tamaño de clase media. Toya, ¿esos Prace no te parecen algo extrañas? Yumina señaló. Estamos aquí debajo de ellos, pero no muestran signos de ataque. No te preocupes. No nos atacarán. De repente aparece Meye junto con Mei, Lise, Leye y Agis. Escondido bajo un árbol en la distancia estaba Ende, incapaz de acercarse más con Leye presente. Comillas, ¿os detuviste? Meye preguntó Toya. No, me es imposible hacerlo mientras hayan sellado nuestro eco con prisión. Imagino que en realidad están respondiendo al eco de Agis. ¿El de Agis? Es cierto, no había sellado el eco de Agis en absoluto, y recordaba que Ende y algunos de los demás decían que el eco de Agis sonaba parecido al de Meye. Entonces, ¿qué significa eso? Están confundidos porque no pueden decir si Agis es la soberana o no. En pocas palabras, sí. Agis, ¿por qué no intentas llamarlos? Kwon sugirió, no sé si esto funcionará, pero... ¡Hey! Por aquí. Y en cuanto Agis gritó, los 4 tiburones nadaron por el aire y se reunieron a su alrededor. No mostraron ni un solo atisbo de hostilidad y, en su lugar, empezaron a dar vueltas en el cielo por encima de ella. Por sugerencia de Nei, Agis empieza a darles órdenes, como las que recibes en la primaria antes de entrar a clase. En otras palabras, los Prace tiburón ven a Agis como su soberano. Realmente eran como sus mascotas. Leye, toma, acarícialos tú también. Son tan lindos. Toya, el agujero. Lince gritó. De repente el agujero empezaba a cerrarse. Al menos esto terminó sin incidentes. Si se hubiera abierto en otra ciudad, era muy probable que hubieran sido atacados por el Prace. O tal vez no. Probablemente habrían venido directamente a Brunilth, persiguiendo el eco de Agis o Leye. A Toya le preocupaba qué hacer con los Praces que ahora lucían como mascotas, pero Meye lo tranquiliza. Podemos guardar cualquier Prace que poseamos en una dimensión diferente. Nosotros, el Prace dominante, como nuestro nombre indica, existimos para dominar al Prace que está por debajo de nosotros. Dicho de una forma un poco peor, podría decirse que no son más que herramientas para nosotros. ¡Tosti! No es tan diferente de las mascotas y el ganado de este mundo, explicó Nei. Mamá, ¿podemos montarlos? Por supuesto. Pero no los vueles por encima de la ciudad. Y bueno, los niños se fueron a jugar con sus nuevas mascotas. Mientras Toya los veía jugar, le surgió una pequeña gran duda. No hay ningún Prace dominante registrada como desaparecida hace 5000 años ni nada por el estilo, ¿verdad? Siento decírtelo, pero varios de ellos desaparecieron. Sus ecos desaparecieron de repente, así que supusimos que habían muerto, pero, ya veo. Probablemente acabaron en este mundo. Espera, en realidad podría haber aquí uno Prace dominante del pasado. No olvides que muchos Prace dominante murieron en la batalla contra los héroes del antiguo reino mágico. Al parecer, los relatos hablaban de héroes que se habían asegurado de arrastrar al Prace dominante con ellos, lo que había provocado que partes de la costa de Yulong quedaran arrasadas. ¿Qué tipo de magia de autodestrucción utilizaron? Sinceramente, probablemente habrían tenido dificultades para derrotar al Prace dominante si no hubieran llegado tan lejos. El Prace, especialmente los dominantes, tenían una resistencia increíble contra la magia. Por eso el antiguo reino mágico no había tenido ninguna oportunidad contra ellos, lo que les llevó a encontrar un método que no implicara atacarles directamente con magia. ¿Cuántos murieron en ese ataque? 3. Todos eran jóvenes tontos egoístas, espetó Nei. Resumiendo, significa eso que el Prace dominante que atacó nuestro mundo hace 5000 años eran Yula, Gila, Nei, Lise, Leto, Luto y 3 desconocidos.
Sin embargo, solo oí que 2 habían muerto, dijo Doc Babylon. Realmente no me gusta cómo suena esto. Bueno, las cosas estaban bastante agitadas por aquel entonces. Apenas podíamos contactar con otros países, aunque eso se debía en parte a que muchos habían sido completamente destruidos. No sería extraño que otro hubiera muerto en algún lugar y no nos hubiéramos enterado. Además, no importa quién se cruce en nuestro camino, no durará contra nosotros. Simplemente tenemos que ponerlos bajo nuestro mando. Si no obedecen, los destruimos, proclamó Ney con confianza. Aunque sí estaban de acuerdo con Guía, no sería posible controlarlos, poniendo de nuevo nervioso a Toya. Sea como fuere, estos agujeros de espacio-tiempo que eran creados por los devotos malvados significaban que el enemigo tenía algún tipo de habilidad o herramienta que podía interferir con el espacio-tiempo. O tal vez habían utilizado los conocimientos de la corona de oro para recrear la habilidad de la corona negra. En teoría, podrían cruzar mundos o líneas temporales si lo hubieran conseguido, dado que la corona negra controlaba el tiempo y el espacio. Pero el precio de tal habilidad era tan alto que, al parecer, Chrom Ranche se había vuelto a convertirse en un niño después de cruzar mundos. ¿Sabes? Si una especie longeva como los elfos o las hadas lo utilizara, ¿qué pasaría? ¿Podrían usarlo casi a voluntad? Quizá no infinitamente, pero podrían viajar en el tiempo varias veces antes de llegar a su límite. A no ser que el precio fuera un porcentaje de la vida. Ni siquiera un organismo longevo podría sobrevivir a un retroceso hasta antes de ser un feto. La magia que podía interferir con el tiempo era naturalmente tan avanzada que resultaba difícil utilizar la voluntad, pero no era imposible hacer uso de ella en un ámbito limitado. Y bueno, Toya sigue debatiendo posibilidades hasta llegar a poder ver a sus padres. Por otro lado, los tiburones fueron bien recibidos en el reino de Toya, y ya tenían nombres: Ginebra, tequila, ron, vodka. Como a mi perra le puse tequila me ha hecho sonreír. Por otro lado, la doctora llama a Toya. Resultó que habían encontrado algo nuevo entre los rescatados del laboratorio de Chrom, un recipiente cilíndrico de cristal. Era del tamaño de un cubo de plástico y estaba lleno de un líquido verde. En el líquido flotaba una pieza mecánica de oro. No podríamos decirte si es un repuesto o no, pero es muy probable que esté hecho del mismo material. Habíamos considerado la posibilidad antes, pero esto parece ser un artificer. ¿Un artificer? ¿Este trozo de metal? Al parecer era algo así como un slime, aunque a diferencia de muchos slimes, esta cosa aquí no tiene realmente un sentido de libre albedrío. Está atrapado en un estado de seguir la orden de su amo para mantener su forma. Eso es lo que son los artificers. Son existencias artificers hechas para obedecer a su amo. Y bueno, básicamente el plan era, ya que un artificer o slime no podían soportar toda la carga, esta sería dividida entre varios slimes. Eso es básicamente lo que es ese slime dorado. Esta parte está hecha de un montón de slimes. Desde luego Toya se sorprendió de que esa parte pequeña fueran en realidad varios slimes, unos 300 millones. Así es, esta pequeña pieza de hombro estaba hecha de 300 millones de slimes. Tenían que ser incluso más pequeños que las células normales. Lamentablemente no parecía que estos slimes soportaran más de una vez el precio de usar las habilidades de los Corona. Hay algo sobre lo que todavía tengo un poco de curiosidad, dijo Doc Babylon. Toya, ¿recuerdas ese slime de la gula que vimos? El slime que estaba en el arca cuando hicimos que la sonda de Val Albus se infiltrara en ella. El slime de la gula se creó originalmente para deshacerse de los residuos, pero era tan glotón que acabó descontrolándose, consumiendo todo lo que encontraba a su paso y evolucionando hasta convertirse en un slime capaz de tragarse entero un país pequeño. Su apego a la vida supera con creces al de la mayoría de los artificers. Su apetito probablemente no tenía fondo. ¿Y si se pudiera tragar todo el precio? O tal vez estaba tratando de hacer algún equipo extra para la corona de oro para que pudiera utilizar múltiples habilidades de la corona. De manera simple, ese slime de la gula pudiera ser el plan para usar las habilidades de la corona sin usar el precio. Viendo a Step jugar con Gould en el patio, no sabía muy bien cómo sentirme. Así que Gould es solo una gran amalgama de slimes. Bueno, no creía que todo él estuviera hecho de slime.
Probablemente solo era el chasis, mientras que el armazón interior estaba hecho de materiales normales. Por otra parte, los devotos malvados podrían haber encontrado la manera para usar las habilidades de la corona con la ayuda de su corona dorada y el slime de la gula, y estar abriendo agujeros espacio-tiempo, pero eso aún estaba por verse. Mientras Toya pensaba en esto, veía a sus hijos jugar, apareciendo Lince, quien se porta algo raro con Kon, y es que había diseñado trajes de chicas mágicas para todos los hijos de Toya, incluyendo a Kon. En otras palabras, quería trasvestirlo, cosas que no entiendo por qué en los animes pareciera que es algo que las mujeres disfrutan hacer. No imagino a mi madre o a otra mujer queriendo hacer eso a su hijo, pero bueno, volviendo al resumen, Kon evita con éxito ser obligado a usar un traje de chica mágica. Pero sus hermanas, su prometida y su tío suegro no parecieran escapar a ese destino, pero eso lo veremos en otro momento. Como curiosidad extra, al parecer la doctora no piensa rendirse en volverse la amante de Toya. Sin embargo, con ese cuerpo, por más coqueta que se porte, simplemente no podrá lograrlo, por lo que pienso que al final de este tema del artífice o los slime que son del tamaño de una célula, y que soportan el costo, podría suceder que la doctora se haga un cuerpo más adulto, para conquistar a Toya. Es solo una teoría mía, pero ¿qué piensan ustedes? Y bien. Mónica, por favor, quiero que añadas una cosa al diseño del Night Baron. Con gusto, amo.